Saludos cubanos, saludos, otra hermosa mañana aquí dentro de Cuba, diciendo lo que pienso, lo que siento, lo que quiero. No importa que a algunos no les guste, ni que al gobierno no le guste. Es un placer para mí, satisfacción espiritual. Lamento la nostalgia que sientan algunos de este pedazo de tierra, de patria llamado Cuba. Yo la tengo, la vivo, la siento, la lloro, pero aquí dentro yo soy un hombre libre. Nadie me dice lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir, lo que tengo que pensar. Como Juan, como Pedro, como Cristo, como Mandela, como Martin Luther King, como Mahatma Gandhi y tantos otros. Como ven, he cambiado el estudio. No es que sea un estudio nuevo, es que me traslado a distintos lugares de este pedazo de campo, de este pedazo de tierra que yo lo hago libre. Le sería difícil al gobierno destruirme mi estudio, porque es uno aquí hoy, otro allá, donde haya un pedazo de campo que yo pueda colocar mi cámara y ponerme a hablar de Cuba, de mi Cuba, de tu Cuba. Bueno, hoy Cubano de Adentro y de Abajo hablará sobre el fin de año. Hace 4 años atrás hice una edición de video que se titulaba Las Esperanzas. Hablaba de las esperanzas que dio Fidel Castro, la revolución, el Partido Comunista. Las esperanzas que adquirieron los jóvenes en aquel tiempo, en la década del 60, cuando Fidel Castro ascendió al poder, de los nuevos que nacieron en el 60, después en el 70, después en el 80, de esas esperanzas que a los que eran mayores, ya adultos, en 1959, cuando Fidel Castro asciende al poder por medio de la violencia. Esperanza de mejorías, de un nivel de vida más alto, de paz, de libertad, de justicia. Tenían aquellos adultos y aquellos adultos murieron con esas esperanzas. Después continuaron otra, vamos a decir, serie de no generaciones, pero sí otros nacidos después. Y todos han muerto con las esperanzas. Algunos, claro, a la hora de su muerte ya las habían perdido. Ya sabían que la revolución, que Fidel Castro, que el Partido Comunista no podía cumplir ninguna esperanza de prosperidad. Y así terminaban los fines de año. Vivimos con la esperanza. Dice la historia que Cuba antes del 1958 era gobernada por una dictadura abusiva. Fulgencio Batista, un oficial del ejército, había dado un golpe de estado y no gobernaba regido por la Constitución. Los jóvenes universitarios y una parte del pueblo comenzaron a rebelarse y crearon una esperanza en que la justicia, los derechos y el respeto por las libertades establecidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los plasmados en la Constitución de 1940, la más democrática de América después de la de los Estados Unidos, volvieran a la normalidad. Haciéndole creer a un grupo de jóvenes en esa esperanza, Fidel Castro
Seguido de ellos asaltó el cuartel Moncada. El ataque fracasó militarmente, pero no política y socialmente. La esperanza se incrementó. Fidel fue a la cárcel y, liberado más tarde, viajó al exterior y regresó en el yate Granma, acompañado de un grupo de jóvenes con aquella esperanza algo más nutrida de esperanzas. Lo siguieron cientos de hombres a la Sierra Maestra, incentivado de esperanzas. Se combatió en la sierra, se esparció la lucha de un lado al otro de la isla, acompañado del pueblo y sus esperanzas de justicia y de exterminio del yugo de la opresión. Un 1 de enero se alcanzó la expulsión del tirano. El pueblo jubiloso aplaudió lleno de esperanzas. Fidel y sus esperanzados cumplieron las esperanzas de adueñarse del poder. Los más allegados a su comandancia cumplieron sus esperanzas. Se apoderaron por la fuerza de propiedades y riqueza, además de poder. Los que habían combatido con la esperanza de que regresaran los derechos constitucionales y se respetaran los derechos humanos, sumados a los que fueron despojados de sus propiedades, perdieron las esperanzas, al percatarse que Fidel Castro y su revolución era una dictadura más. Unos escaparon hacia los Estados Unidos. Algunos que habían participado activamente para alcanzar la victoria se volvieron contra el poder. Terminaron en las mazmorras, tras largas condenas, o asesinados en el paredón por orden de Fidel Castro, ejecutada por algunos de sus oficiales. Para esos hasta ahí llegaron sus esperanzas, pero no para el pueblo que siguió con sus esperanzas. Avanzó el proceso revolucionario. Unos morían con sus esperanzas vivas o realizadas. De estos últimos, muy pocos, por cierto. Otros las perdían. Los que nacían se les llenaba de esperanzas y así de un lado al otro de la isla el pueblo vivía de esperanzas. Los que nacieron se hicieron adolescentes, los adolescentes se hicieron jóvenes, los jóvenes se convirtieron en adultos, los adultos en viejos, los viejos murieron y las esperanzas permanecían vivas en los rincones del pasado, del presente y del futuro. Cruzó una generación llena de esperanzas, surgió otra y pasó también, y ya va otra, todas viviendo de esperanzas en que se respeten los derechos humanos, concesión divina, que cese la opresión, que Cuba progrese y se instaure una verdadera república. Les recomiendo a todos los cubanos que mediten si seguir poniendo las esperanzas en el gobierno y sus gobernantes para continuar viviendo de esperanzas, que la historia ha demostrado que son muertas. Los que se adhieran al poder incondicionalmente, los hijos de generales y coroneles, tienen sus esperanzas realizadas desde que nacen. Las esperanzas del humilde mueren en barrios deformes y marginales creados por las necesidades de las circunstancias, en las inmundicias de los numerosos basureros esparcidos por cualquier parte de la isla, en los cientos de necesidades y penurias que a cada minuto de existencia le atormentan, mientras los opresores afianzados en el poder, inmersos en su opulencia, le sustituyen al pueblo unas esperanzas por otras disfrazadas en demagógicos discursos contra los Estados Unidos, culpándolo de las esperanzas que ellos han matado. Para los que creen aún en el socialismo, miren a su alrededor y cuenten las obras del socialismo. Les sobrarán los dedos de la mano. El socialismo es solo una esperanza para mantener los pueblos oprimidos en un estado de servidumbre, dependientes del Estado que los utiliza como instrumentos a su antojo en la política de poder, enmascarado en las esperanzas de justicia. El socialismo solo funciona para una clase opresora, viviendo parásita en la opulencia de un vil capitalismo de Estado, y mantener oprimido al pueblo viviendo de sus obras de poder, con la esperanza de que mañana podrá ser diferente y resolverán sus necesidades sin tener que perder su dignidad. Japón es una isla que quedó destrozada después de la Segunda Guerra Mundial. En 1956, unos años antes de Fidel ascender al poder por medio de la violencia e imponer sus ideales estalinistas, marxistas
leninistas, socialistas, castristas, Japón comenzó su recuperación. En Japón hoy no hay pobres. No se mueren niños ni de hambre ni por falta de asistencia médica. Todos tienen la oportunidad de estudiar en las más sofisticadas escuelas y para ello no se privó a su pueblo del disfrute y respeto de sus derechos humanos. No se les despojó de unos derechos para justificarle el disfrute de otros, pero para su recuperación y desarrollo no eligió el socialismo, o mejor dicho, una dictadura totalitaria. Japón no vivió de esperanzas en su recuperación, las cumplió. Para los del gobierno que piensan que la dignidad es negociable, es comprable, se equivocan. Para la dignidad de un hombre no hay precio que se pueda pagar por ella. Recuerdo que yo vivía en una sitiaría a unos 5 kilómetros del pueblo. Pero ¿saben qué? Aquella sitiaría era de pobres, campesinos todos. Y recuerdo que el fin de año era precioso. Mi abuelo montaba en su caballo y salía con las alforjas. Alforja se le decía en el campo a una especie de sacos cosidos para colocar en las ancas del caballo. Salía para el pueblo y regresaba con aquellas alforjas llenas. Traía manzana, uvas, turrón español, vino español, todo lo necesario para festejar el fin de año. Y en la sitiería casi todos teníamos un cochino para matar, pero también teníamos arroz, teníamos yuca, teníamos vianda, comida. Y entonces, después que se traía todo eso, quedaba para la cena del 24 y para la del 31. Se acercan las Navidades y como todos los países del mundo, Cuba se prepara para celebrarlas. Este año con más alegría, porque este año miles de cubanos tienen recursos para hacerlo. ¿Y quién dijo que iban a faltar en la mesa cubana los tradicionales turrones españoles? Desde Alicante llegan al puerto de La Habana 1,5 millones de libras de turrones de diversos tipos que son la mejor respuesta a los infundios contrarrevolucionarios según los cuales no comeríamos este año los dulces de Navidad. Sí, señor, llegaron turrones para endulzarle la vida al pueblo y amargársela a aquellos que quieren ver destruida la revolución. Las granjas del pueblo proveerán todos estos ejemplares. Aunque Fidel había pedido que se preservasen los cerdos para nuestra industria de grasas, las estadísticas y el progreso de las crías han permitido sobrepasar todos los cálculos y ni el típico lechón asado nos faltará. Y siempre matando el cochino, entre los que se freían sus vísceras, y eso se tomaba traguitos de vino, no se emborrachaban. No recuerdo que se extremaran en la bebida. Era solo para estar alegre. Se ponían juego dominó, a jugar dominó. Habían 2 radios nada más en aquella cerca de 30 casas. Pero sí había mucha alegría. La pobreza no tiene que ver nada con la alegría. La riqueza tampoco. Ninguna de las dos tienen que ver con la felicidad. Allí estábamos los niños corriendo alrededor de los cochinos matados, cantando Navidad. Qué buena es la Nochebuena. Y felices.
Cada uno de todos los que allí vivían tenían 2, 3 mudas de ropa de trabajo y una muda de vestir. Pero hombre, qué felicidad. No hacía falta la revolución. Bueno, y llegaba el día 24. Los que se habían atrasado, que no habían sacrificado el cochino el día antes, lo sacrificaban el día 24, en la madrugada. También se oían gritos de cochinos muriendo. Ya en la mañana se oía a fulano diciéndole al otro, oye, saca la yuca. Y todo iba floreciendo en un ambiente de paz, de armonía, de tranquilidad. Ya digo, los 2 radios que habían en la sitiaría se ponían alto, pero alto que volumen, no había altoparlantes, no existían amplificadores. Bueno, existían, pero no en aquel ambiente. Por aquel montón de casas, por un costado, cruzaba la línea del tren de Sagua a Cienfuegos. Después esa línea se destruyó. La revolución. Entonces, a la hora de pasar el tren de pasajeros, todos los niños salíamos a gritarle al conductor, a decir adiós y gritar, qué buena es la Nochebuena. Se veía también los pasajeros. Llevaba 2 coches largos el tren, a veces uno, y el coche un vagón para transportar mercancías. Pero entonces se transportaban las bicicletas de los guajiros y a veces alguna caja que tenían que llevar o algo de eso. Y los pasajeros se veían en las ventanillas saludando. Y hoy apenas alguien te saluda. El guajiro tenía eso. Se cruzaba con alguien y saludaba. Tenía educación. Bueno, llegaba la tarde del 24. Se agarraba aquel cochino y se subía encima de una mesa y ahí se empezaba a picar. Se invitaba a aquellos que no tenían cochino, muy poco, había una sola familia allí que tenía menos posibilidades, eran como 14 o 15 de un matrimonio, muchos hijos. Y bueno, ellos vivían un poco apretados, Casi nunca podían asar un cochino el fin de año. Pero a excepción de esa familia, casi todos tenían la posibilidad. Lo que se unía en la familia y entonces no asaban 2 puercos. Y por ejemplo en mi casa éramos mi abuelo, mi abuela, mi madre, yo, el hermano de mi mamá, mis tías y hacíamos una reunión familiar donde venían también algunos invitados del pueblo para estar más en unión, más en reunión y sentirnos mejor. En algunas casas se bailaba y sí comíamos el día 24 de diciembre y pasábamos la Navidad. Después del día 25 sabía que había fiesta en el pueblo y entonces casi siempre coincidían estas fechas con los carnavales, se hacían los carnavales.
Y bueno, el 25 se llenaban las carretas de gente y se quedaba casi la sitiería vacía. Todos íbamos a la caída de la tarde, aún hasta los viejos le subíamos, se les subía un taurete a los viejos y se sentaban en la carreta. Y así íbamos para la ciudad a festejar el 25. Allá pues participaban en los carnavales, se guarachaba, se bailaba, los que bailaran. Y después de las 12, la 1 de la mañana, las 2, venía aquella carreta por en medio de la sabana, cargada de campesinos, de gente de campo, todos alegres. No había nadie enfadado con nadie. Y así era la noche del 25. El 31 también sucedía algo parecido. Pero ya no se asaba el puerco. La mayor parte íbamos a la ciudad de nuevo con las carretas. Todo eso sucedió hasta que llegó la revolución de Fidel Castro. Bueno, unos años después todavía esto permanecía bastante normal. Año 1965, quizás 66. El único Dios era Fidel Castro. Quería sustituir a Dios. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Estos ingenuos parece que de verdad se han creído eso de que vienen los marines y que ya está el café colado aquí. Vamos a establecer un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria y que todo el mundo sepa quién vive en la manzana y qué hace el que vive en la manzana y qué relaciones tuvo con la tiranía. ¿Y a qué se dedica? ¿Con quién se junta? ¿En qué actividades anda? Porque le implantamos un comité de vigilancia revolucionaria en cada manzana. Entonces, sí, unos años después, el 59, yo creo que 2 años después, ya el 24 sí no se pudo festejar. Los que festejaban lo hacían a escondidas. Pero bueno, ya así después del 1900, vamos a decir, del 1963, 64, se acabaron los turrones, se acabó la uva, se acabó la manzana, se acabaron los vinos, se acabó todo. Ya mi abuelo no salía con las alforjas a la ciudad. Y entonces comenzó la sitiería a llenarse de tristeza. La gente desconfiaba uno de los otros. Comenzó a trabajar el partido en la separación de familias, en la absorción de la alegría y de la felicidad. La revolución comenzó a matar al hombre espiritual, a matar la libertad. La sitiería comenzó a morir. Hoy está muerta. Quedan 4 casas en el lugar, pero está muerta. Un día ordenó Fidel Castro que se habían acabado las fiestas. Los carnavales
iban a trasladarlo para el mes de julio. ¿Por qué? Porque el mes de julio era una fecha histórica. Yo pienso que yo sentí dolor y era un niño, de niño para adolescente. Yo pienso que los viejos sintieron mucho dolor porque yo los escuchaba hablar. Le habían abierto una herida en el alma, como le habían clavado una lanza al alma de la nación, a lo tradicional. Y los pueblos tienen tradiciones no porque ellos quieren, se han formado en base al amor, a su sensibilidad de existencia. Pero Fidel Castro y la revolución no creían en nada, solo importaba su egolatría, el resto no importaba. Y para abolir todo eso, se empleó la coacción, la violencia, el acoso, la cárcel, el presidio, la muerte. La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, define como tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla. A mí me dieron en 3 meses 20 electroshocks. 20 electroshocks. Lo primero que me hicieron fue ponerme una inyección y sacarme sangre por la vena, por el brazo. Ahí ya empecé la mente a que no me daba muchas veces cuenta de lo que me estaba pasando. Ahí cuando me pusieron esa inyección empecé a ver pollos y gallinas y cosas de esas. Estuve 2 meses que estuve allí sin comer y sin bañarme. En 2 meses no me pude bañar, nunca me dieron agua para bañarme, ni siquiera para lavarme. Ellos inoculan enfermedad a los presos políticos, porque cuando los ven concluyendo la condena, lo de ellos es provocarle cualquier perjuicio que le limite después continuar trabajando en la oposición cuando salgan en libertad. O te sacan loco o desgastado, o te inoculan una enfermedad. Cuando a mí me daban golpes, me decían, contigo la cosa es más fácil, porque tú no nos puedes ver la cara. El régimen castrista, desde su llegada al poder en enero de 1959, instauró el terror como un método para perpetuarse en el poder. Miles de opositores a la naciente revolución cubana fueron ejecutados en los paredones de fusilamientos. Decenas de miles fueron detenidos, torturados y confinados en las cárceles castristas. A los 16 años de edad, en junio del año 1959, yo fui sepultado en vida. Fui llevado al castillo de Ataré y a una galera normal, como había muchos allí ya. 4 días después fui sacado de allí con 2 compañeros más, a los cuales no vi en 7 días, a partir del momento en que nos sacaron y nos metieron en gavetas. Esto es un orificio o una cavidad que tiene un fondo, o sea, una profundidad de largo. Yo calculo que entre 6,5 o 7 pies de profundidad, con una amplitud de, calculo yo, 2 a 4 pulgadas de márgenes después de mi cuerpo acostado, y una altura del doble, casi el doble de mi cuerpo, también acostado boca arriba. Imagínese usted una persona dentro de un féretro, con los pies estirados y los brazos estirados hacia los lados del cuerpo. En ocasiones, si se le cansaba, podía levantarlo y ponérselo encima del cuerpo, sea en la barriga, en las piernas, no más que eso.
La cabeza no podía levantarla. Si levantaba la cabeza, tenía entonces el techo arriba. O sea, le daba al techo contra la cabeza. Para entrar allí había que entrar de espaldas. Ellos mandaban a uno que se metiera de espaldas y boca arriba. Y el piso, o sea, la superficie donde uno estaba acostado, tenía un desnivel, iba de menor a mayor. O sea, a medida que uno iba entrando, el cuerpo de uno se iba levantando un poco de la cintura hacia la cabeza. Y esta superficie estaba llena de unos minúsculos orificios, háganse la idea de un spring. Una vez allí, la puerta era una reja que cerraban por la parte de afuera con candado, por supuesto. Una vez allí acostado, abrían la llave y este sprint de agua comenzaba a correr de arriba hacia abajo. Como había un desnivel, el agua no se quedaba estancada. El agua corría desde el cuello hasta los pies y salía por la puerta de entrada, o sea, por la cavidad de entrada. En esos 7 días no recibí alimento de ningún tipo, no tomé agua, la sentía, pero no la veía, la sentía en mi cuerpo entumido ya por el frío del agua, pero no la veía ni podía comerla, ni podía tomarla, perdón. Y en ocasiones traté de meter mi mano por debajo del cuerpo para ver si podía coger, pero ¿qué pasa? Que era un orificio muy pequeño, el agua me estaba dando contra la espalda y no había manera que yo pudiera sacar con el puño de mi mano un poco de agua para beber. Era un niño emocionado con la revolución, pero dentro de mí había algo que me oprimía, mi alma, mis sentimientos. Inexplicablemente estaba como torturado constantemente. Un problema espiritual. Es lo que no entienden los comunistas. Que se vive espiritualmente y no solamente con el materialismo. Bueno, así a través de todo el tiempo vi cada final de año el pueblo con más miseria, con más necesidades y algunos siempre con esperanza, con esperanzas. Después del 1959, las tiendas, el disloque, la Casa Grande, los almacenes Cuba, habían colocadas siempre para el Día de Reyes y los regalos del fin de año, y el Día de Reyes colocados juguetes en todos sus, vamos a decir, sus balcones dentro de la tienda, en las vidrieras, bicicletas, de todo. Después del 1959, todo aquello fue desapareciendo junto con los carritos de helado que vendían en la calle, un exquisito helado, la ropa, hasta llegar a lo crítico, finales de la década del 60 y comienzo de la del 70. Lo que tenía que llegar. La nacionalización de las peleterías, tiendas de ropa y ferreterías que en manos privadas servían para que especuladores y parásitos hicieran de las suyas. Todos estos productos aparecieron en los comercios nacionalizados por la nueva ley 1076. Y tendrán algo que ver, por ejemplo, las latas de aceite, los paquetes de detergentes, las latas de conserva, en las ferreterías o en las tiendas de ropa. Ahora la distribución podrá ser organizada equitativamente. Todos los alimentos normados y la ropa normada. Aquellas enormes colas de gente matándose y rompiendo vidrieras para poder adquirir un par de zapatos o una camisa. Era la revolución.
la revolución de Fidel Castro, porque nunca fue la revolución del pueblo. Se hizo con el pueblo, pero nunca para el pueblo. Contar todas estas cosas para un cubano que siente por Cuba es triste y hasta complicado. La revolución absorbía la dignidad, absorbía la honestidad, las virtudes de los hombres, las tradiciones, todo lo absorbía. Y lo echaba en un remolino, en una vorágine, en una mezcla de perversidad, de irracionalidad, de odio. Todo lo convertía en odio. Transformaba el amor de la nación en odio y desprecio entre los que la componían. Es atroz que un gobernante haga eso a su pueblo. No estoy hablando de política. Estoy hablando del género social, del alma, de la sensibilidad, de las tradiciones de un pueblo. Así, tristemente, la revolución nos ha llevado a la nación a tener el fin de año más triste de la historia del mundo, donde yo creo que ya no existen esperanzas. Esto es para coger un paquete de fama, hermano. ¿Con qué esperanza se puede vivir? ¿De seguir huyendo al exterior? ¿Qué esperanza puede dar el gobierno? Hoy es un estado crítico. Este fin de año es crítico. Además de no tener comida, de no tener la carne de cerdo que es tradicional, en estos festejos tienen que echar el alma para comprarse una cerveza, para poder siquiera comer algo. Un desequilibrio completo de economía. Una crisis completa. La peor que ha tenido Cuba. Escasez en todo. Medicamentos, asistencia médica, libertad. Pero encima de todo esto, decenas de madres que hoy están llorando porque sus hijos solamente se manifestaron en reclamo de sus derechos de una forma pacífica. Y hoy los sentencian a largas condenas como si fueran asesinos o terroristas. Sus padres lloran hoy la ausencia de sus hijos. Y esos hijos, porque muchos tienen hijos pequeños, la ausencia de sus padres y de sus madres que están encerradas en la cárcel. Y el presidente burlándose de todo esto, hablando de que esto es justicia. Y de que el país marcha bien. Y de que fue un atentado para arrancarle la cabeza a la revolución. No. Fue un reclamo de justicia y derecho, señor presidente. Bueno, presidente de quien lo sea, porque mío no eres. Porque en realidad eres también un asesino. Un mediocre, un estúpido. Mandaste a golpear,
a matar, a dar palos a esos cubanos pacíficos. Utilizaste la fuerza, la violencia contra jóvenes, contra mujeres y hasta contra niños. Eso es un crimen de lesa humanidad. ¿Qué es la revolución? Una horda de salvajes que se tragan la dignidad, que introducen todas las virtudes y los valores de los seres humanos, de los cubanos, vamos a decirlo directamente, en un molino y lo trituran para convertirlo en desperdicio. Hoy vuelve a haber pastores cristianos yendo a la cárcel por ser cristianos, como si se repitiera la historia de la década del 60 y del 70. Así termina Cuba este fin de año. Mucho peor que los años anteriores. ¿Y la esperanza qué? ¿Aún hay esperanzas? ¿Aún alguien tiene esperanza de que este engendro de serpiente se convierta en paloma? ¿Aún hay alguien confundido de que hay que quitar el gobierno, de que hay que transformar la nación o recuperar, mejor dicho, la nación, porque ya la nación se ha convertido en pedazos disueltos? Realmente es lo que queda. De la nación, pedazos disueltos. Pasaba por la calle, en algún momento escuché que el presidente Díaz-Canel estaba dando un discurso y decía que todo estaba bien. Bien, presidente. Bien para usted. Para su séquito de secuaces, de indolentes, de mediocres, de estúpidos, de cuatreros, ladrones y perversos. Pero para la nación, para el pueblo, ¿está bien, presidente? No sea hipócrita, mentiroso y desvergonzado. Comencé por la edición de video que había colocado hace 4 años en las redes sociales. Y se trataba sobre las esperanzas. Tenemos ahora una gran esperanza. La esperanza de la rebeldía nacional o ser desaparecidos todos los cubanos como nación. Escojan el fin. Yo confío en la lucha no violenta. Si se destapa una lucha violenta, culpo directamente a Raúl Castro, a Díaz-Canel, a toda la presidencia de la República y al Partido Comunista. Si todo el mundo, los 6.000 millones de habitantes, pudieran viajar a donde quisiera, la trabazón que habría en los aires del planeta sería enorme. No es así. Los que viajan realmente son una minoría. Si mañana nosotros dijéramos, eso lo explicamos así, vamos a poner la telefonía móvil a 5 centavos en minuto. ¿Qué ocurriría? Bueno, si ocurriría que nadie podría hablar por teléfono porque todo el mundo entraría. Se saturaría todo en el futuro. Hay que borrarse de la mente eso de los 7 años. Llevamos 50 años diciendo que hasta los 7 años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche. El color negro es dominante sobre el rojo.
Siempre que se combina un gene rojo con uno negro, el animal sale negro. Pero cuando se combina un gene rojo de un animal negro con un gene rojo de un... La jutía tiene una carne que tiene un nivel de proteína superior a todas las carnes. Hay que decir que este año se han hecho ya las primeras exportaciones de carne, que es sorpresa para los imperialistas. Apenas asomó un toro la cabeza por Europa, empezaron a llover solicitudes, porque la carne es un artículo que tiene tanta demanda que se puede llamar el oro rojo. Aquí fuera muy fácil. Ningún gobierno del mundo se pone a contar cuánto hay que vender de salchicha o de pollo en el mercado interno de un país. Ni cómo arroz y cómo regulamos para que todo el mundo le pueda llegar el pescado. Eso no lo hace ningún gobierno. En el mundo esto se resuelve fácil con los fetiches del neoliberalismo. Lo que hay en las tiendas al precio que haya, que compre el que pueda y el otro, que se sápese como pueda. Mira que la caña se va convirtiendo en el maíz de Cuba, en la cebada de Cuba, en la soya de Cuba, y la soya en el doble sentido de la palabra, porque hoy día por procesos similares se puede obtener no solo una proteína más rica que la soya, sino también se puede obtener grasa similar a la grasa animal por un proceso también, y convertir, digamos, 10 toneladas de miel final en 1 tonelada de manteca. Además, no estamos diciendo una cosa hipotética y una cosa que no se pueda lograr. Ya esto está casi logrado con el esfuerzo que se ha estado haciendo en estos años. Si en cada municipio, son 168 municipios, creamos capacidad de construir 1,7 viviendas diarias, las viviendas no se parten, pero bueno, 1,7 viviendas diarias, en 350 días, dejo 15 días de descanso, en 350 días, 168 municipios, hacemos más de 100.000 viviendas al año. Con 100.000 viviendas al año en 10 años, resolvemos lo fundamental del problema de la vivienda. Esta avestruz produce más que una vaca. Parece mentira. Una vergüenza increíble que nosotros nos fuéramos a quedar por debajo de los 10 millones. Pero pensamos que del 15 de julio no se pasa. Ahora estamos cómodos, porque el calendario era apretado, apretadito el calendario, y hacerlo el millón cada 17 días apretado. Pero con relación al 10.000.000 estamos cómodos. ¿Cómo?